Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, búscanos en Facebook e Instagram como Ansus Multimedios Radio y en Twitter como Ansus Multimedios. Danos like, síguenos, comparte e interactúa con nosotros. Si deseas anunciarte, aumentar tus ventas o tener tu propio espacio, contáctanos al 22 14 24 63 96. Recuerda escuchar Halo, nuestro nuevo canal juvenil en el cual puedes escuchar la mejor música del momento, ya sea a través de www.ansusmultimedios.com o búscanos como Halo Radio Online. O descarga la aplicación musical, solo tienes que buscarla como Halo Radio Online, disponible en Play Store. Y pues bueno, ya estamos en martes, estamos iniciando la semana. Hoy tenemos invitado, nos acompaña el historiador Alejandro Vázquez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos los que nos escuchan y nos ven? Un gusto estar nuevamente contigo. Sí, así es. Y pues bueno, hoy venimos a hablar sobre un tema que me parece que no hemos tomado tan en cuenta. Uno es cómo llevamos o cómo festejamos en este 2021 pues nuestras fiestas patrias, ¿no? Me parece bastante importante porque pues, detrás de esto hay bastantes temas, ¿no? Como lo es la identidad nacional, el tema un tanto pues hasta incluso escolar, social, no sé, y nos podemos ir con más ejemplos como el gastronómico, quizás hasta incluso también de, no sé, de política, etc, ¿no? Sí. Pero sí me parece como un acontecimiento que, pues, tal y como lo voy a decir, pues marcó un antes y un después, ¿no? En cómo vivimos, en cómo, como tal, en cómo convivimos, más que otra cosa, ¿no? Y también yo creo que me parece importante mencionar el tema de, pues, el 19 de septiembre, ¿no? Y porque, pues bueno, como todos recordaremos, en el año 2017, por ahí del 7, que curiosamente también tembló, ¿no? Antes de entrar al aire estábamos platicando de que en dónde nos agarró, así diría la canción de Chicoche, que dónde te agarró el temblor. De manera muy personal, pues yo quiero comentar que yo no lo sentí, me encontraba en carretera y pues la verdad no, hasta que llegué a mi casa y ya todos me dijeron, no, oye, tembló y este rollo, y pues es recordar, ¿no? De manera inmediata qué estábamos haciendo ese 7 de septiembre, cuando pues eran por ahí de las 11 de la noche, pasado de las 11 de la noche, y tiembla, ¿no? Nadie lo esperaba. Pero más aún el 19 de septiembre, que tú comentabas antes de entrar al aire que habían terminado de hacer un simulacro y de repente viene ahora sí que el verdadero, ¿no? Dicho de esa manera. Sí. Y pues bueno, ahora sí que ya pues, algunos años después, 4 años después para ser exacto, en este 2021, pues el día 7 de este mes, como ya lo había mencionado, pues nos sorprende la naturaleza porque tiembla, ¿no? Y pues el día domingo, que pues, afortunadamente la mayoría se encontraba en casa, los lugares como pues, plazas comerciales eran como los más concurridos, pero temas como escuelas, pues obviamente en este momento, uno era domingo, dos la mayoría están con muy poca afluencia por el tema de la pandemia, ¿no? Aún. Sí. Pero pues rápidamente me gustaría que tú nos contaras un poco de ¿y tú cómo te pasaste de entrada 19 de septiembre pues, con todos los antecedentes que ya hemos mencionado, ¿no? El sismo del 2017, las réplicas que se fueron dando después del sismo y los pequeños sismos que se dieron después de esa fecha. Para ti, ¿cómo fue el pasar otro septiembre más y con una pequeña sacudida el día 7 de este mes? ¿Para ti cómo fue? Pues es curioso que en septiembre tiemble, ¿no? Digo, es una cuestión que pareciera cíclica o que siempre va a ocurrir y que de repente la gente tiende mucho a la superstición y nos quedamos con esa idea de que ya es septiembre, entonces va a temblar y ya nada más estamos como esperando el día en que tiemble y coinciden muchas veces con las fechas. Yo creo que parte importante de cómo ahora lo tomamos tiene que ver con la cultura de la prevención, ¿no? Que viene desde el sismo del 80, el terremoto de los 80s, y cómo cambia toda esta parte de la protección civil y que ahora en las escuelas, por ejemplo, pues se llevan a cabo los simulacros, ¿no? Lo que bien mencionabas, ese 19 nos había tocado un simulacro y a la hora y media nos toca el de veras, ¿no? Sí. Entonces de repente hasta los chavos decían, ya no nos vamos a tomar más en serio porque de repente lo tomamos a juego y ahora sí nos tocó. Entonces son como de estas cuestiones. Yo, por ejemplo, trato de no pensar o como no sugestionarme en que va a temblar, coinciden. Muchas veces ni lo siento
yo creo que también estamos ya acostumbrados, algunos, ¿no?, a estos constantes movimientos que se dan siempre. Algunos tienen una mayor intensidad, algunos una menor. Entonces yo creo que al estar parado y no tener como tan presente esto, no lo sentí, ¿no? En otros lugares, por la altura, el tipo de edificaciones y demás, lo llegaron a sentir con mayor intensidad. Yo veía videos de la Ciudad de México, ¿no? Había un hombre que estaba agarrando de una jardinera y tenía su perrito, ¿no? Y se estaba tambaleando todo en la calle. Entonces yo creo que tiene que ver primero pues con el lugar que estamos. Afortunadamente, dentro de toda esta zona sismológica, pues estamos alejados de ciertos epicentros, ¿no?, que son recurrentes, aunque ya nos han tocado epicentros muy cerca, ¿no?, en Puebla. Entonces, la verdad es que yo lo viví con mucha más calma. Yo creo que esta cuestión de estar practicando la cuestión de los sismos nos tiene, en mi caso, me tiene más tranquilo de saber qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Si tengo que evacuar, si tengo que esperar a que termine, porque a veces tenemos esta mala idea de que está temblando y todos nos tenemos que salir. Entonces, depende mucho del lugar en donde esté, si estoy en una planta baja, en una planta alta, porque incluso las escaleras pueden colapsar, ¿no? Sí, así es. O por la, vamos a decirlo así, el pánico, el miedo. Sí. Pues obviamente al estar en un lugar concurrido, pues puedes generar un accidente, ¿no? Sí, prácticamente, yo creo que es importante recordar a la gente que vamos a decirlo así, la llave para poder estar preparados es estar bien informados, ¿no? Sí. Yo creo que, y decías algo que me parece bastante correcto, y es un tanto más de cultura de prevención, ¿no? De esta pues, educación hacia este tipo de temas, ¿no? De volverlos un tanto más recurrentes, ¿no? Quizá en los salones de clases, en las comidas familiares. Obviamente no se trata de, esto lo he dicho más de una vez, de vivir con el corazón en la mano y estar esperando que tiemble y estar con un tanto de paranoia, pero sí de estar bien informados, ¿no? Sí. Yo creo que me parece importante recalcar y mencionar que afortunadamente contamos con una red inmensa llamada Internet, y que ésta genera información todos los días, ¿no? Y a la cual podemos acceder ya sea desde nuestro dispositivo móvil, desde nuestra lap, nuestra computadora de escritorio, una tablet, y que si nos tomáramos un poco más de tiempo, simple y sencillamente para revisar un poco más de información, ahorita pues casi todas las instituciones que tienen que ver con el tema de la protección civil, ya sea por rollo gubernamental o organizaciones que son de orden civil, están constantemente subiendo información que siempre será útil, ¿no? Sí. Y pues recordar, por ejemplo, las fuentes de información más confiables, que son como las cuentas de redes sociales de los organismos de protección civil, ya sea estatal como nacional, así como la página del Senapred, que tiene cosas bastante buenas, en serio. Pueden encontrarse con acceso a cursos para saber qué hacer en casi todos los casos. Infografías también bastante claras, bastante buenas, bastante digeribles. Y pues bueno, a mí me gustaría preguntarte algo desde tu punto de vista como historiador, ¿no? Que esto podría dar pie para que en otro programa lo podamos comentar, y es, para ti como historiador, brevemente, ¿qué papel han jugado los desastres naturales en el desarrollo de una sociedad? Y pues obviamente también de su infraestructura. Es un papel muy importante, porque cuando ya como profesional de la historia analizas un hecho o un acontecimiento histórico, tienes que tomar en cuenta el factor geográfico. Sí, ¿no? Así es. Por ejemplo, podemos comparar cómo se ha desarrollado nuestra sociedad en la forma de vestir, tal vez, con por ejemplo Veracruz, que lo tenemos cerca, ¿no? La gente del puerto, y las condiciones geográficas, que son completamente distintas, hacen que tengamos una forma de vestir distinta, una forma de incluso de pensar, de alimentarnos distinto. Entonces, incluso de trabajar. Sí, entonces es un factor importante en el desarrollo de las sociedades. Aquí va a ocurrir algo interesante, que los seres humanos o las sociedades se han logrado adaptar a este tipo de factores. En algunos casos hemos visto cómo la naturaleza es tan impredecible que comunidades, ahorita está pasando, ¿no?, con una erupción en España, comunidades en donde estaban viviendo hace miles de años tranquilos, tuvieron que moverse o tuvieron que ubicarse en otras zonas porque el aspecto geográfico jugó, erupciones volcánicas y demás, entonces se tienen que movilizar. El factor geográfico influye mucho en el desarrollo de una sociedad,
y cuando nosotros lo estudiamos tenemos que tomarlo en cuenta precisamente para tener una idea mucho más completa de lo que ocurre con un fenómeno histórico. Entonces la sociedad también influye incluso en los medios, en la transformación, en cómo utiliza los recursos, cómo los explota, cómo los agota. Ahora ya está la parte de la sustentabilidad, entonces cómo también buscamos ya maneras de no agotarlos, ¿no? Sí, 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 así es. Fíjate que esto que yo te pregunto me parece bastante importante porque al menos me ha tocado ver algunos documentales, ¿no? Que hablaban sobre, pues obviamente, México en la época de Porfirio Díaz y como algunos desastres naturales, pues vinieron a ser parte fundamental de pues, determinados retrocesos, ¿no? Por ejemplo, y algo que también me parece importante mencionar es que pues nuestra sociedad moderna, simple y sencillamente ante un desastre, pues simple y sencillamente a veces se ve pues, pausada o frenada, ¿no? Pero bueno, y hablando ya sobre otro fenómeno que también me parece bastante importante mencionar, es, bueno, antes que nada me gustaría preguntarte, ¿y qué tal te la pasaste 15 y 16 de septiembre? Bien, la verdad me la pasé distinto a otros años. Creo que no había tenido un festejo ya como o parecido a en cuestión de la degustación, ¿no? de alimentos, Sí, sí, de la sí. música, de la convivencia con familiares. Yo creo que sí ha sido un año distinto, incluso nada más comparándolo con el año pasado, sí cambia mucho en la forma en cómo se festejó y se celebró. Yo me la pasé bastante bien, ¿no? Creo que tenía tiempo que ya no me desvelaba platicando y estando con la familia. La verdad es que disfruté mucho estas fiestas patrias. Sí, fíjate que ahora sí que lo comentábamos antes de entrar al aire, a mí pues sí también fue una celebración diferente. Hubo convivencia con la familia, vamos a decirlo así, inmediata. Ahora sí que los que residimos ahí en la casa, todo estuvo muchísimo más tranquilo. Yo la verdad te voy a ser honesto, no tuve como mucho ánimo de ver lo que sucedía en, no sé, el Zócalo de la Ciudad de México o aquí o con los festejos en la Ciudad de Puebla. Fue más como de, pues a ver, cenamos, ¿cómo estamos? No, pues todo bien, pues sale, pues, vámonos a descansar, Sí. ¿no? Y me hace un tanto de ruido porque pues, me pone a pensar, platicaba con otro colaborador que también, pues, ahora sí que está involucrado en el tema de la historia, y yo le preguntaba y me gustaría preguntarte lo mismo. ¿Conoces a alguien de nacionalidad mexicana, obviamente, que no haya festejado en su vida o que no haya visto una celebración del 15 de septiembre? En su vida no lo sé, pero este año sí me tocó saber de personas que la fecha pasó desapercibida. Creo que mucho tiene que ver también con el tipo de familia a la que se pertenece, Okay. ¿no? Hay familias que tienen una mayor integración, que les gusta convivir. En el caso personal, pues de mi familia, de cualquier reunión hacen una fiesta. Hay otros que no, que son más moderados, pero sí me ha tocado, ¿no? Conocer personas que no. Incluso a mí, en algún momento, pues, de mi vida, dejé de ver la transmisión del grito de independencia, ¿no? Me lo tomé a título personal, en una porque no estaba de acuerdo con quién nos estaba gobernando, Okay. y la otra porque pues a mí me da hambre seguido, entonces me tengo que esperar hasta que pase el grito para poder cenar, y entonces me enojaba que me tenía que esperar hasta después de las 11 o ya casi medianoche para poder cenar y ya estar con la familia, ¿no? Muchas veces les comentaba en la casa que, por ejemplo, cuando vas a una fiesta de 15 años o una boda, primero te dan de comer o primero ves el vals, ¿no? Entonces, no, pues primero cena, sí. después ves el vals. Le digo, pues, haz de cuenta que estás en una fiesta. Primero hay que cenar, después vemos el grito y ya, echamos la fiesta, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho de eso. Y creo que otra cosa que también nos marcó este tipo de celebraciones ha sido el desarrollo de la pandemia, ¿no? Sí, así es. Porque si bien ya llevamos más de un año y medio con esta situación de la pandemia, creo que la convivencia ya ha cambiado. La otra vez estaba viendo una serie y decía, no, vamos a ir a tal lugar. Y de repente salían así sin cubrebocas y nada. Y sí me quedé como que, ¿y a qué hora se van a poner el cubreboca? O sea, ya Entonces, empiezas como a tener esos, vamos a decirlo así, esos nuevos estereotipos, esos nuevos cánones de
esa no nueva sé, normalidad, esa nueva ¿no? normalidad, así es. A la que se está nombrando. Entonces, yo creo que también el que la población ya se esté vacunando, ¿no? Que los que ya estamos más viejitos pues ya tengamos la vacuna, también nos da como cierta certeza en hacer actividades. Creo que también hay una cuestión ya del cuidado, ¿no? El desinfectarte, el gel antibacterial, lavarte las manos y demás, creo que sí ya lo tenemos como en una parte cotidiana. Todavía hay grupos de personas que nos cuesta trabajo o que les cuesta trabajo llevarlo por completo, ¿no? A veces la misma cotidianidad se hace que se te olvide, ¿no? O las cosas que haces, la prisa y demás. Sí, la premura. Sí, pero yo creo que ya estamos teniendo esta cultura de la prevención ahora en la parte del COVID. Y yo creo que eso marcó y fue una cuestión importante para que la gente pudiera salir. Yo tenía muchos años que no iba al centro. Este año fuimos a cenar al centro y sí vi gente, no vi tanta como esperaba, pero creo que también tiene que ver con las actividades que hizo el gobierno, que parecía, ¿no? En esta malinformación que parecía que sí iban a abrir el Zócalo y que iba a haber un baile y que iba a haber otro en Casaguayo y cuestiones así. La gente va hay quienes acostumbran a ir al grito. Yo tenía muchos años que no iba. Siento que no me encontré tanta gente como pudiera haberlo pensado. Todos iban con cubrebocas, llegabas a los establecimientos, te toman la temperatura, el gel antibacterial, la distancia entre los comensales. Yo creo que también eso es una parte importante que nos da seguridad para poderlo festejar de cierta manera. Sí, ¿no? Así es. Que incluso yo creo que fue más fácil este año al año pasado, que todavía no estaba la parte de las vacunas, que también ya estábamos desesperados porque estábamos encerrados en la casa. Que había bastante incertidumbre porque empezó, bueno, me parece necesario mencionarlo, que no, solamente son 15 días, no, 40 días de cuarentena, no, un mes, no, perdón, mes y medio, 2 meses, 3 meses, y de repente nos dimos cuenta que nos dio un año. Sí, fue más largo que el puente Guadalupe Reyes, sí. ¿no? O unos que se echan al inverso el Reyes Guadalupe. Fue mucho más largo, entonces, y de repente también ya no nos damos cuenta, o sea, cuando pasó dijimos, sí, ya un año, ¿no? O sea, bueno. Sí, entonces creo que sí son como formas distintas en las cuales ahora se celebró y que las autoridades también creo que en algún momento fueron pertinentes, ¿no? Yo vi el grito de la Ciudad de México, no había nadie en la plancha, yo no me había dado cuenta hasta que hicieron la toma abierta y está... Bueno, yo me enteré porque escuché que de última hora el presidente había anunciado que iba a ser sin público, ¿no? Y ahora sí que yo por eso me enteré. Pero adelante. Sí, y entonces cuando veo la toma abierta de esta proyección que hacen en la réplica del Templo Mayor, ¿no? Y los juegos pirotécnicos, veo que está vacío, nada más están las cámaras que dieron el seguimiento al grito. Y después en las noticias chequé el grito de la presidenta municipal, el del gobernador, y creo que sí hubo gente, no tanta, pero sí hubo un poco de aforo. Sí hubo aforo, incluso vi partes del desfile, donde también no hubo público, nada más fue el desfile militar. Sí, yo también me andaba checándolo. Sí, y al final también son decisiones que tienen que ver mucho con la cuestión política, entre si meto a gente, no meto, la cuestión de la proyección de mi partido o de mi persona, ¿no? Que muchos quieren así es. Otro cargo político. Entonces hay muchas cosas que podríamos analizar o podríamos checar simplemente de este evento público. Sí, así es. Fíjate que ahorita que estamos pues tocando este tema, a mí algo que me llamó bastante la atención y que yo creo que es un elemento al cual ya estábamos acostumbrados, ¿no? Y es el tema de las celebraciones por parte de las escuelas, ¿no? Que podríamos decir, bueno, este año no se hizo, no sé, a lo mejor por ahí algunas familias dijeron, qué bueno, este año no gasté en los trajes típicos para los bailables y no tuvimos que salir a ver cómo desfilaban los chicos en algunos lugares, porque sí. Regularmente los 15 siempre llueve, ¿no? Es como una de esas pequeñas costumbres de estos días. Sí. Pero a nivel educativo, o sea, ya vamos 2 años sin tener estos clásicos y típicos desfiles, estos honores a la bandera, estos festivales en las escuelas. ¿Tú qué opinas de ello? ¿Crees que esto genere algún, vamos a decirlo así, algún fenómeno educativo, escolar nuevo, o que haya como algo que, no sé, nos pueda dar una sorpresa para cuando
no sé, quizá el próximo año. Yo por ahí leía que en un reportaje decía que la pandemia se iba a acabar para el 2022, ¿no? ¿Crees que sea difícil volver a retomar este tipo de actividades? Principalmente para el tema de los chavos que se encuentran estudiando los niveles básicos, ¿no? Que es en donde más marcados están. Por ejemplo, Sí. primaria, ¿no? Secundaria ahí sí ya no tanto, ¿no? Ahí sí ya como que es más convivio que el tema del, ¿cómo se llama? De los honores a la bandera y todo lo demás. No sé, ¿tú qué piensas de esto? Creo que el principal problema es que ya no vamos a tener memes. ¿No? Hay muchos videos, yo me estuve riendo muchísimo viendo videos de los niños, ¿no? Cómo hacen el grito y y que mientan madres, ¿no? O dicen nombres que no tienen que Que ver. no tienen que cosas ver, así. sí. Entonces yo creo que el principal problema va a ser esta parte de los memes. Vamos a tener que estar reciclando videos y memes de años pasados. La cuestión de la representación del grito y demás tiene que ver con la parte del nacionalismo, ¿no? Que sí, viene desde la parte de la educación, desde la escuela. Digo, si nos vamos un poquito a la historia, Porfirio Díaz es el que comienza a hablar de esta historia patria y la comienza ahí a llevar a cabo. Y entonces es como la cuestión de sentirnos identificados con nuestra nación, sentirnos identificados con ciertos personajes que dieron su vida por la construcción de la patria o porque tengamos las condiciones que ahora tenemos. Es como lo que va premiando este tipo de educación y de actos. ¿Qué tanto puede cambiar o no? Yo creo que va a ser difícil que a lo mejor dejemos de festejarlo o que pasen por alto por la cuestión de la memoria histórica, es decir, lo que representa el acontecimiento. Incluso si nosotros comparamos, no es lo mismo el festejo del 15 y 16 de septiembre al del 20 de noviembre. Sí, ok. Porque ideológicamente tiene connotaciones distintas, ¿no? La parte del 16 de septiembre me parece que tiene que ver más con esta parte del nacionalismo, del mexicano, porque incluso, aunque celebramos la independencia y el contexto está en 1810, la vestimenta que usamos no es de 1810. Nos vestimos como la Revolución Mexicana, ¿no? Que nos venden los sombreros. El bigote. El bigote, las cuestiones de las carrilleras, sí, ¿no? Las adelitas y todo lo demás. Hay otras personas que, haciendo alusión a las culturas prehispánicas o al legado de estas culturas prehispánicas, usan playeras bordadas o las blusas bordadas, ¿no? Con flores, y algunos otros elementos que son representativos de esta cosmovisión. Entonces yo creo que tiene que ver más con el nacionalismo, incluso si lo vemos desde la gastronomía, porque podemos separar muy bien los platillos que regularmente se degustan y tienen que ver con épocas distintas, ¿no? Por ejemplo, el pozole, que viene de una tradición prehispánica. Sí, ¿no? Así es. Una cuestión incluso hasta ahí de canibalismo que se daba en por ciertos lugares, ritual, ¿no? la cuestión ritual, y cómo con la llegada de los españoles van a modificar ciertos elementos, ya se le va a agregar el cerdo, el pollo, y entonces es como lo venimos degustando. Algunos, por ejemplo, cenan el mole, que es un elemento completamente novohispano, con todos los elementos asiáticos, mesoamericanos y españoles, y entonces se da esta conjunción, ¿no? Y entonces tenemos este tipo de platillos. Podemos hablar de destilados como el tequila o el mezcal, que vienen igual de esta época, y no tanto como el pulque, ¿no? Que viene de años anteriores. E incluso otro tipo de platillos que ya van siendo a lo mejor de fusiones, ¿no? Contemporáneas, o que van siendo de otros periodos. Si fuéramos estrictos con la celebración, pues entonces a lo mejor tendríamos que cenar chiles en nogada, porque es un platillo que se hace para esas fechas, ¿no? Se dan ciertos elementos y se da una conjunción entre el cumpleaños de Agustín de Iturbide, el ejército trigarante, la firma de los tratados de Córdoba y trasladarse a la Ciudad de México para la firma del Acta de Independencia. Entonces, por ejemplo, tendríamos que degustar el chile en nogada, ¿no? Pero entonces vienen distintos platillos que cada uno elige y que van siendo pues precisamente resultado de todos estos años en los cuales pues se ha venido conformando la sociedad que actualmente somos, con procesos como la cultura prehispánica, la parte novohispana, el proceso de independencia y muchos años que van a venir detrás. Entonces yo no creo que cambie esta celebración. Okay. ¿Podrá ser distinta en algún momento? Sí, por las condiciones en las que ahora vamos a vivir. Todavía no sabemos finalmente cuándo termine, si va a terminar, cómo se van a dar las condiciones. Si no dejara secuelas. Exacto. Entonces, muchos dicen,
ya vamos a vivir con ello, ¿no? Tendremos que aprender y tomar ciertas medidas para no contagiarnos o que los contagios sean con una menor mortandad, pero vamos a vivir con ello. Entonces, vamos a tener que adaptarnos ahora a este tipo de celebraciones con estas condiciones. Tal vez la cuestión del espacio tenga que ser en espacios abiertos o tenga que ser con grupos reducidos. Va a ir cambiando, ¿no? Y también creo que nos vamos a ir adaptando a este tipo de celebraciones. Entonces, esta del 15 de septiembre yo creo que no va a cambiar, no va a dejar de existir nunca, porque incluso hay una discusión histórica entre si el festejo era el 16, el 15 y si Porfirio Díaz lo cambió o no lo cambió. La realidad es que el pueblo comenzó a festejarlo desde el 15. Decían que por ahí que hasta incluso desde el 14 alguna... En algunos lugares, nos gusta la fiesta y en algunos lugares hasta queremos hacer puente, ¿no? Yo estaba esperando, este año estaba esperando a que la SEP dijera que sí nos daba el puente, pero dijo, como están en sus casas, no va a haber puente nada más un día y al otro vamos a tener clase, ¿no? Sí, yo también decía lo mismo cuando venía para acá en la mañana ese día. Entonces, creo que eso es parte, ¿no? La cuestión de que el pueblo se apropia de ciertas festividades y las puede hacer más grandes o las puede reducir, las puede quitar. A lo mejor un día nos cansamos de celebrar el 15 y desaparece el festejo o pasa inadvertido, pero yo creo que no, yo creo que sí va a ser un festejo que aunque cambie, aunque estemos en otra pandemia o en otra situación, de alguna u otra manera se va a seguir llevando a cabo. Ok, sí, así es. Fíjate que, bueno, de manera muy personal, una de las cosas que me saltaba mucho, vamos a decirlo así, a la memoria, este 15 y más el 16, ¿no? Mientras veía un tanto el desfile militar de la Ciudad de México, no sé, recordé bastante el tema de pues, mis años en la primaria, en la que pues, para estas fechas era lo que te comentaba, ¿no? A ver, chavos, pues, a preparar el bailable, va a venir la familia, después vamos a cenar, este rollo así, asado. Por ejemplo, ¿tú qué nos podrías comentar al respecto de este tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, uno, desde tu punto de vista, vamos a decirlo así, como, bueno, no como un profesor, ¿no? Porque pues, obviamente tú estás ahorita en esa actividad. Sí. ¿No? ¿Qué tanto valor tiene para los chicos el involucrarse en este tipo de actividades, ¿no? Lo que son, sí, como tal, los bailables, ¿cómo se llama? El tema de los... Ay, se me fue la palabra. ¿Cómo se llama? De hacer todo el rollo a la bandera y este tipo de actividades. ¿Qué tanto valor, vamos a decirlo así, educativamente o cívicamente llega a tener para ellos? Híjole, es que es un punto complicado. Sí, creo. Porque la cuestión de los honores a la bandera, incluso ya ha cambiado, ¿no? Ahora la SEP te dice, bueno, cuando estamos en las clases presenciales, que los honores a la bandera es así rapidísimo. Porque antes llegabas, te formabas, ¿no? Hacían todo todos los honores, sí, ¿no? El mensaje del director, las efemérides y todo lo que venía para la semana. Ahora no, ahora estás formado, honores a la bandera, se acabó, vámonos, ¿no? El quitar, digamos, el menor tiempo posible a las clases para el aprovechamiento académico. Entonces, en esta cuestión también la SEP dice que todas las actividades que se hacen dentro de la escuela tienen que ser para actividades académicas. Pero yo creo que es importante tomar en cuenta la parte de la convivencia. O sea, sí, está bien que vamos a la escuela y que tiene que haber desarrollo de conocimientos y lo que sea, pero me parece que los chicos o los alumnas de preescolar, primaria, secundaria, hasta bachiller, creo que se quedan más con la convivencia que tienen con sus compañeros, o recordamos más la parte de la convivencia, ¿no? O sea, me puedo acordar más de la kermés del 15 de septiembre cuando iba en segundo de secundaria, porque a lo mejor me la pasé bailando, o porque me obligaron a casarme con no sé quién, ¿no? O porque pusimos nuestro puesto de taquitos o lo que sea, que a lo mejor una clase de historia, ¿no? Sí, o sea, decir, sí, me acuerdo la clase de la guerra de independencia, sí, ¿no? El maestro se lució con la clase y no sé qué. No, o sea, se queda más con la parte de la experiencia y de la convivencia. Incluso a mí me pasa, o sea, si trato de recordar, por ejemplo, cosas de la secundaria, pues me acuerdo más de cuando jugaba en el recreo con mis compañeros, de cuando íbamos a la cooperativa, ¿no? A comprar las tortas, o que salíamos y comprábamos el refresco, el boli, los chicharrines, o cosas así. Entonces, yo creo que sí es una parte importante la cuestión de la convivencia, porque además ahora con el trabajo socioemocional,
creo que esto también acerca a los chicos, a que convivan de una manera distinta. No es lo mismo estar en el salón tomando clases y que de repente ya nos aburrimos y estamos platicando, a hacer otro tipo de actividades, ¿no? Pueden ser deportivas, pueden ser en esta cuestión, también cívicas, pero la parte también del civismo es algo que tenemos que trabajar mucho, porque en los honores pues muchos no ponen atención, no sé, el himno no lo cantan, tal vez como debería de ser, no conocemos a No se veces lo las saben. leyes, ¿no? Y aunque tenemos la materia de formación cívica y ética, y ahí vemos la ley de los símbolos, y cómo se debe de saludar, y la parte de las estrofas, incluso hasta analizar las estrofas para ver qué dice, pues muchos de ellos no le toman la importancia que debe. También creo que tiene que ver con un proceso de identificación, ¿no? O sea, yo me acuerdo una vez que fui al Estadio Azteca a ver a la selección, y cantar el himno, escuchar a todos, se te eriza la piel, ¿no? Ahora escucho el mariachi y pues de repente hay canciones con las que se me eriza la piel. A lo mejor en su momento pues pasaba desapercibido. Entonces, creo que también ya en la universidad sí debemos de tomar en cuenta este tipo de actividades para una parte de integración, para una parte de mejor convivencia, también de repente romper estos paradigmas en los que el docente es casi intocable, ¿no? Y no convive y no se divierte y es serio, ¿no? A lo mejor hay otros docentes que son más chéveres y animan más la clase, otros que somos más serios, pues de repente tienen como esa idea. Y ya cuando te ven haciendo otro tipo de actividades, participando, incluso hasta la interacción después en el salón de clase cambia. Entonces ya te ven como, no como amigo, pero sí ya te ven como más persona, ¿no? Como que te bajan de ese pedestal en el que a lo mejor nos han acostumbrado en la educación a poner al docente, y la relación académica mejora. A mí sí me ha tocado en muchas situaciones que el convivir a lo mejor con mis alumnos jugando fútbol, ¿no? O platicando en el receso o cualquier situación, en la parte ya del salón, cuando tenemos que hacer las actividades o cuando tenemos que poner atención, lo llevan mejor que cuando no tienes como ese contacto o ese vínculo con el alumno. Entonces yo creo que sí es importante seguir conservando parte de esas festividades encausadas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de los viajes escolares, si bien hay zonas importantes que podemos conocer de aspectos culturales, museos y demás que no están en la ciudad o que están en la misma ciudad, también tener la oportunidad de estar en otros espacios que tienen que ver con la recreación, porque incluso pues es parte del desarrollo personal, ¿no? O sea, no podemos vivir toda la vida estudiando o trabajando porque pues, nos da estrés o nos pasan otras cosas. Tenemos también que tener tiempo para ver la tele, para leer, para escuchar música, para bailar, para hacer otras cosas y también despejarnos. Así es. Fíjate que acabas de mencionar algo que me parece también importante mencionar, y es el tema de las actividades, vamos a decirlo así, fuera de las aulas, ¿no? Como lo es la visita a lugares históricos, a, por ejemplo, museos, entre otras actividades, por ejemplo. Pero, ¿tú qué has observado vamos a decirlo así, en estas nuevas modalidades que, por ejemplo, museos han tomado, de hacer vamos a decir así, sus recorridos digitales, de ofrecer conferencias, de estar en un trabajo constante de la divulgación, ¿no? Por ejemplo, de toda esta estructura histórica que tenemos. ¿Cómo ves? ¿Crees que ha habido una buena aceptación de este tipo de mecánicas? ¿Crees que ha ayudado a acercar más a los jóvenes, a los chicos, a los niños, por ejemplo, a estos temas? ¿O que está pasando un tanto desapercibido? Yo creo que se está abusando mucho, ¿no? Hay un abuso mucho si es una herramienta, nos abre otros espacios y otras actividades que también a lo mejor ellos no pueden hacer por la cuestión de las personas y la cercanía que puede existir, pero también creo que se abusaron, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que cuando inició la pandemia y empezamos a dar clases, webinars, y entonces te tenías que inscribir a uno y meter a otro, ¿no? Y te hablaban. Entonces creo que también llega un momento en el que te saturan. Entonces creo que tiene que haber un equilibrio entre todas estas, ¿no? Sí, hay museos que lo permiten y que a lo mejor nos van a dar la posibilidad de incluso conocer museos que están en otras partes del mundo y que tal vez no vamos a conocer o va a ser difícil que lo podamos hacer, pero creo que también puede llegar el abuso de estos, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que a lo mejor la atención que tiene un adulto puede ser distinta a un niño o a un adolescente. O sea, un adolescente, dile, ¿sabes qué? De tarea vas a ver tal recorrido, ¿no? En tal museo,
porque estamos hablando sobre ese tema, sí, seguramente va a poner atención los primeros 5 o 10 minutos. Y después ya se va a distraer, va a estar con el celular o demás. Porque también creo que no tenemos esa cultura de visitar los museos. Y a veces ni siquiera sabemos cómo hacer el recorrido, cómo hacer la lectura en el museo. Entonces sí, vemos como una figurita y ya como que nos vamos al otro y alguien nos está estorbando y lo brincamos y nos pasamos. Y como que esa sala no nos llamó la atención y ya nos vamos a la otra. Y ya mejor nos salimos y vamos a hacer otras cosas. Entonces yo creo que también viene desde la cultura que tenemos como sociedad y que incluso muchas veces nosotros aquí en Puebla, ¿no?, teniendo una ciudad tan rica, no somos turistas en la propia ciudad. Y entonces pensamos que sí, que el turista tiene que viajar a otras ciudades, conocer otros países, cuando aquí mismo lo podemos hacer. Entonces está bien, digo, me gustan muchas de las actividades que están haciendo. Las noches de los museos a mí me gustaban muchísimo, Okay, y sí, veía sí, mucha sí. gente que iba y aprovechaba. Pero yo creo que también el abusar en la cuestión de que todo por línea, pues va a llegar un momento en el que te pueda hartar. Sí, no, sí, sí, completamente comprensivo, ¿no? Porque, pues simple y sencillamente, no sé, estamos intentando, pues, ver la realidad que tenemos, pues, ahí afuera a la mano, dicho de esa manera, a través de un dispositivo, ¿no? Y que, pues, obviamente al final de todo, pues, seguimos estando en el mismo lugar. Pero a mí algo que me hace bastante ruido, y yo creo que tú ya lo mencionaste, es el tema de la convivencia, ¿no? Del cómo, y ya lo habíamos mencionado, pero el cómo socializamos, ¿no? ¿Tú crees que esto pueda tener alguna repercusión? Todo lo que ha sucedido, ¿no? Porque es un fenómeno, pues, como tal, como un todo, ¿no? Desde los primeros meses de pandemia hasta, pues, vamos a decirlo así, la incertidumbre del no saber cuándo iba a acabar, el punto en el que nos encontramos, en el que la vacunación ya empezó y ya está como, ya estamos como divisando quizá ya vamos a regresar, no a la misma normalidad, a una nueva, pero ya vamos a poder tener, pues sí, el chance de salir, ¿no? ¿Tú crees que los salones de clases, para cuando el regreso presencial sea un tanto más, pues vamos a decirlo así, más palpable, pueda generar otro tipo de mecánicas? Yo creo que sí se van a generar, ¿no? Incluso antes de que se diera esta idea de la escuela híbrida, en España ya había una propuesta. Una escuela española ya llevaba a cabo este tipo de educación. Entonces, el alumno tenía la libertad de decidir si quería ir a la escuela o quería tomar la clase desde casa. Obvio, la infraestructura de la escuela es mayor, ¿no? Sí. La cuestión de la red, sin ningún problema. Todos cuentan con un equipo de cómputo y demás. Ahora sí creo que puede ocasionar un problema, ¿no? Porque las redes de internet no son buenas, y no son buenas porque las escuelas no inviertan, sino también porque incluso la cantidad de megas que se liberan para ciertas zonas, pues va a depender precisamente de en dónde estemos y también del tipo de usuarios que tengamos. O sea, podemos contratar el internet de mejor velocidad y con todos los 10,000 megas, 10,000 millones por segundo, pero la verdad es que solamente nos sueltan una cantidad. Creo que ese va a ser un primer problema, la cuestión del uso de la tecnología. Si hay un avance, porque incluso los estudios dicen que el uso de la tecnología que se estaba proyectando para 5 o 10 años se adelantó. Sí. ¿No? Entonces, incluso ciertas plataformas ya hicieron adecuaciones y ahora puedes trabajar mejor en estas plataformas para dar clases en línea. Algunas con costo, algunas sin costo, ¿no? Van cambiando ahí en algunos aspectos. Y la cuestión también es que hay si nos metemos al aspecto económico, que creo que es inevitable, yo creo que hay una mala valorización de la educación. No se valora el trabajo del docente, ¿no? Algún otro profesional dando una terapia, ¿no? 1 hora de terapia, dando una consulta de 1 hora te puede cobrar 500, 800 pesos. En cambio, Sí. lo que le pagan a un docente, no quiero decir cantidades, ¿no? Pero es bajísimo. Entonces, esta persona trabaja con uno, sí le da un seguimiento. Tú trabajas con 30, ¿no? Trabajas con 20, 30 alumnos en 1 hora y además tienes que revisar después actividades. Creo que el trabajo del docente no está valorizado, no tiene un valor que incluso se vea reflejado en lo monetario. Entonces, las escuelas, todos buscamos de alguna u otra manera economizar, ¿no? Si lo vemos como empresas, pues también las empresas buscan tener mayores ganancias. Y hay escuelas que son empáticos con los maestros, ¿no? Y que te ofrecen desde que entras prestaciones, que te dan un buen sueldo. Hay otras que no, que tienes que ir luchando, ¿no? Y te pagan 30 pesos, 40 pesos, ¿no? Mientras
menos experiencias tengas, más se van a aprovechar de ti. Entonces creo que eso es lo que dificulta que en un momento determinado la educación pueda dividirse o pueda tener mejores condiciones, salvo las escuelas que pues así como cobran, también ofrecen un servicio. Sí, sí, Entonces, sí. hay una cuestión ahí que también se va manejando y se va balanceando. Entonces, las prácticas que se van a tener en un futuro van a ser complicadas, sobre todo desde la educación pública, porque muchos de los espacios están saturados, ¿no? Tenemos casi 6 salones por turno, ¿no? Tenemos dobles turnos y demás. En otras escuelas, a lo mejor el número de alumnos es menor, y entonces sí lo puedes dividir, puedes trabajar de manera distinta, puedes ir haciendo adecuaciones en los planes de estudio. Entonces depende mucho el contexto en el cual estés trabajando. O sea, vete a una comunidad en la que a lo mejor tienes un maestro incluso para varios grados, ¿no? Entonces va a ser complicado que pueda dividirlos y que pueda hacer el trabajo, porque al final es el mismo trabajo, solamente dividido en más horas, o multiplicado en más horas. Entonces creo que esa es una de las problemáticas que nos vamos a enfrentar en un futuro con la parte de la educación. Manejar bien las tecnologías, que todos tengan un manejo adecuado de las tecnologías, que incluso los celulares que ahora tenemos ya vemos que le podemos dar una mayor utilidad. Sí, sí, ¿no? sí, Antes lo así ocupábamos es. nada más para estar en redes y cosas así. Ahora vemos que ya podemos hacer trabajos de escuela, que podemos ahí checar cosas del trabajo y demás. Entonces creo que también ese es un avance que estamos teniendo, pero no todos están en las mismas posibilidades ni en las mismas condiciones. Entonces Sí, 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 dependerá así mucho es. del contexto el que la educación pueda adecuarse a este tipo de situaciones, y que también lo pueda hacer, porque desde la Secretaría podrán decirnos, ¿saben qué? Tienen que trabajar así y así, y todo va a parecer muy bonito, ¿no? Y parece una utopía, y todos van a aprender y todos van a tomar clase y nadie se va a atrasar, pero la realidad es que en la práctica difiere mucho. Sí, sí, así es. Desde, por ejemplo, vamos a decirlo así, lo que tú decías, ¿no? El alumno que quizá a lo mejor a los 5 minutos ya se aburrió y lo podrás tener, dirían por ahí, de mente presente, pero no, de cuerpo presente, pero mente ausente, Sí, ¿no? Y que a lo mejor a la hora de las evaluaciones, pues ahí se ven reflejados, ¿no? Vamos a decirlo así, porque a lo mejor hay jóvenes que requieren un poco más de atención, dicho de esa manera, ¿no? Y pues, obviamente la mecánica no es posible, ¿no? Pero para cerrar me gustaría comentar una cosa más que me parece es la que sí se sintió, no se notó tanto, pero yo creo que es un punto clave fundamental, ¿no? Algo que yo veía ahí por ahí ahora sí que en estos días previos a la celebración del 15 y el 16, es que hace años, y no recuerdo exactamente quién nos lo decía, que estos famosos carritos de banderas, ¿no? Como tú veías uno tras otro y era el agosto, era el agosto en septiembre para estas personas, ¿no? sí. La venta de toda esta indumentaria, como lo decías, los sombreros, la bandera, el silbato, la carrillera, hasta incluso la pirotecnia, ¿no? A pesar de que pues no es muy recomendable utilizarla, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente sin los cuidados debidos. Pero el tema económico, ¿no? El hecho, esto que tú contabas y yo también me percaté de ello, el hecho de ver a los desfiles sin gente alrededor, de ver la celebración como tal, de la celebración del 15 en el Zócalo, con un Zócalo vacío, ¿no? A mí sí me generó una gran pregunta. Y el dinero que se genera en estos días, la economía que se genera en estos días, ¿qué pasó? Hay gente que, para ellos, al igual que el 12 de diciembre, es una fecha en la que significa comercio, movimiento económico y pues obviamente un colchón para los meses siguientes, ¿no? Y Sí. te estoy hablando de jefes de familia, te estoy hablando de, pues incluso, no sé, tal vez madres solteras, de un sinfín de, no sé, de población, un número muy grande de la población. Para ti, ¿cómo o qué repercusiones económicas crees que haya al no haberse llevado a cabo la celebración como en otros años? Porque de manera muy personal, de entrada, sí te percatabas, ¿no? Que así fueras estudiante, trabajador joven o ya más grande, de cajón lo que había en estas fechas era derrama económica, ¿no? Sí. Para ti, económicamente, ¿cómo nos va a afectar el hecho de no haber celebrado como todos los años anteriores? Esta fecha y muchas otras más,
¿no? Que también se acostumbra a salir, a hacer otro tipo de actividades fuera de casa, pues este intercambio, ¿no? de divisas, ¿no? El dinero por objetos y demás. Creo que sí, económicamente, incluso desde, yo creo que un poco avanzada la pandemia, se está sintiendo la parte económica. Al principio creo que todos fueron así como de apoyen a los restaurantes, compren, ¿no? Para llevar, no sé qué. Entonces creo que sí se movió como dinero, pero ya ahora, con este tipo de situaciones que nos pasan, disminuye. Y sí, efectivamente se ven afectados distintos sectores, ¿no? Que vivían o que viven de estos momentos, que aprovechan estos momentos para tener un ingreso y poder invertirlo posteriormente. Creo que, no sé qué tanto porque no chequé las cifras en cuestión de la ocupación de los restaurantes, ¿no? De este año, de algunos bares, que además ya con el simple hecho de reducirlo al 30% viene una disminución en los ingresos. Sí, 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 ¿no? así es. Y hay que pagarle a todo el personal y todos los que trabajan. Entonces, desde la parte formal ya viene ahí una disminución. Y sumemos a todo este comercio informal, ¿no? Que no tiene empleo, que además muchos lugares tuvieron que cerrar y demás. Sí es una situación complicada que más allá de quién esté gobernando ahorita, o sea, a quien le hubiera tocado gobernar, dígase partido político o persona, yo creo que difícilmente pudiera haber salido bien librado del aspecto económico del país, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces coincide, ¿no? Con que ahora muchos están en contra del presidente y demás, pero bueno, sea quien sea, o sea, históricamente no hay ningún país que haya tenido una situación de pandemia que haya salido bien librado, ¿no? Entonces, sí, la derrama económica va a ser algo importante, nos va a costar trabajo retomarlo. Creo que uno de los mayores afectados son los chinos, porque esta parte de muchos productos nos vienen de allá, pero bueno, el comercio que se genera, ¿no? Y todo el dinero que se mueve y que circula a partir de ello nos puede traer situaciones de crisis, ¿no? No quiero ser alarmista, ¿no? Ni decir que nos vamos a ir a una crisis económica, pero sí, cuando el dinero no está circulando, pues difícilmente las empresas pueden contratar a más gente, ¿no? O pueden dar aumentos, o podemos aumentar en otros productos. O hasta incluso lo decíamos, ¿no? Y en el tema gubernamental, es difícil hacer mejoras, es difícil sostener determinados programas, es difícil abastecer de los recursos suficientes a determinados sectores, ¿no? No sé, se me vienen a la mente deporte, salud, educación, infraestructura, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que uno de los temas principales que hay pues, ahorita en la mesa, con todo lo que viene sucediendo desde hace ya casi 2 años, es el económico, ¿no? Sí. Y eso aunado al tema de cómo estamos ahorita, ¿no? Y lo comentábamos al principio, con el tema de las inundaciones, con el tema de estos pequeños sismos que afortunadamente no han generado pues grandes afectaciones, pero sí han puesto un tanto tensa a la población, dicho de esa manera. Pues no sé, de manera muy particular me parece que va a ser un reto difícil de sobrepasar, porque de la mano de todo lo que estamos diciendo de economía y clima y geografía está el tema alimentario, ¿no? Que ahorita quizá apenas lo estamos empezando a resentir, ¿no? Pero por ahí en algún momento un amigo, un conocido me decía, ¿sabes que viene una crisis pues bastante complicada? Digo, ¿qué la económica? Me dicen, no, la alimentaria, ¿no? Entonces, pues yo creo que simple y sencillamente debemos irnos preparando más como sociedad en el tema de informarnos de entrada, empezar a, vamos a decirlo así, a abrir la mente a ver en dónde es más conveniente inyectar capital, ¿no? De entrada, ¿no? Ese tema de consume local, a mí me parece bastante buena idea, ¿no? Muchas ocasiones estamos acostumbrados, como lo decías, con el tema de lo chino, sí, ¿no? Pero yo creo que sí es hora de empezar a ver, dirían por ahí mi compañero Ricardo y yo, que luego tenemos pláticas bien interesantes, a ver en dónde estamos parados, a ver qué posibilidades son las que tenemos más a la mano y pues obviamente sí, pues a pensar un poco más en el futuro. Y ya para cerrar me gustaría preguntarte, ¿tú cómo crees que esto se refleje en los libros de texto a futuro?
creo que este ya es una coyuntura histórica. Entonces va a haber un momento en el que en los libros va a aparecer la situación de la pandemia, ¿no? Ya para el México contemporáneo, algunos historiadores dicen que esta pandemia ya va a servir para establecer un nuevo periodo histórico, ¿no? ¿En serio? De estudio. Entonces, yo creo que sí es muy importante lo que está sucediendo, lo que estamos haciendo va a tener un reflejo en el futuro y va a estar marcado sin duda alguna en los libros de texto. ¿Cuántos años? No lo sé, ¿no? Tal vez en 5 años, 10 años, 20 años, 50 años, pero sí va a estar, es Con algo todo- que se va a analizar con en todos sus algún matices, momento, dirían ¿no? por ahí. Sí, y que ahora a nosotros nos toca ser protagonistas de esta historia. De repente decimos, ay, es que no pasa nada bueno en donde vivo, ¿no? O cuando estoy viviendo, pues bueno, ahora nos tocó una pandemia y tenemos que saber cómo actuar para que pues lo que estamos haciendo ahora tenga consecuencias positivas en un futuro, ¿no? Como por ejemplo la parte económica, esta cuestión de los ciclos. Si nosotros pensamos a lo mejor un poquito en historia, vemos cómo está la parte cómo se dio el paternalismo y cómo ahí México creció económicamente. No quiero decir que vaya a suceder o que lo hagamos y que suceda, porque hay muchos factores que pueden estar presentes. Pero sin duda, si nos informamos, como decíamos al principio, si tenemos consideraciones y aprendemos de cosas que han sucedido, probablemente podamos tener un mejor futuro, construir mejores cosas y ser más conscientes, sobre todo ser más conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que está pasando. Sí, así es. Fíjate que algo que acabas de decir, me parece bastante simbólico y a veces pensamos que no somos partícipes de nada importante, ¿no? Y pues cuando menos lo esperamos nos llega una situación como esta, que al rato, quizás y a lo mejor en algún momento generamos una fotografía que llenó vamos a decirlo así, de cosas positivas a otras personas, no sé, con el tema de las redes sociales, de alguna frase, o si nos atrevimos como tal a experimentar y generar algo positivo para que la gente pudiera hacer o sobrellevar más esto, o hasta incluso documentarlo, ¿no? Sí. Fíjate que yo en algún momento no tenía mucha conciencia de, ¿no? Me pasó algo bien curioso apenas el día de ayer. Estaba en la casa revisando ¿cómo se llama? Pues las cosillas que tenemos ahí en la computadora, ¿no? Y de repente pues me encontré con una carpeta de respaldo y pues simple y sencillamente me puse a ver las fotos que ahí estaban, ¿no? Y me encontré con unas del sismo de ¿cómo se llama? Del 2017, del de septiembre, y de la mano de estas, como a veces yo soy medio desordenado y encarpeto todo así a la mexicana, y me encuentro fotos de las cuales me tocó tomar del Zócalo en la época más fuerte de la pandemia, en donde en verdad había locales cerrados, la catedral estaba cerrada, el Zócalo estaba cerrado, la gente con cubrebocas, no sé, pasar de que un cubrebocas costaba un K95, un KN95 te costaba 180 pesos, Sí. a ahorita comprarlos en 5. Y es ahí que, bueno, de manera muy personal yo me doy cuenta y digo, oye, esto es pues parte de lo que sucedió. Sí. Tal vez en un futuro más adelante estas imágenes sirvan para describir lo complejo y lo difícil de esta situación. Sí, darnos cuenta que somos sujetos históricos y que también escribimos la historia. Así es. Entonces nuestras acciones son parte de esta historia que en algún momento alguien va a investigar, alguien va a escribir y que nosotros también dejamos documentación, ¿no? Las fotografías, la cuestión que ahora están en las redes sociales, los videos y todas estas cosas que ahora hacemos con el uso del internet y la tecnología, pues también van a ser un documento que alguien en un futuro va a revisar, va a documentar y que se va a estudiar. Entonces hay que entender que nosotros también somos sujetos históricos y que impactamos sobre la sociedad en la cual estamos viviendo y ahora con la interrelación y demás, pues no solamente es en Puebla, sino impacta con México, con otros países, en el mundo, etcétera, ¿no? Entonces sí ser conscientes de que somos sujetos históricos y estamos transformando a nuestra sociedad con las acciones y con lo que estamos documentando. Rápidamente hay una parte de la historia ahora que se enfoca no tanto en estudiar un personaje, sino en estudiar colectividades. Okay. Entonces, la cuestión es que en su momento las colectividades no eran conscientes de que eran sujetos históricos y entonces pues, no documentaban nada, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué sabemos que el primer grito se da 2 años después de iniciada la Guerra de Independencia? Pues porque se documentó en un diario,
¿no? Pero las colectividades, si no tenemos esa costumbre de escribir, de guardar nuestros archivos, ¿no? Nuestros documentos y demás, pues es información que después se puede perder y que puede ser valiosa para el rescate de ciertos acontecimientos, como por ejemplo ahorita la pandemia, las festividades, cómo se está festejando, comparar con otros años, ¿no? Ahora esta nueva normalidad que puede suceder. Entonces creo que es importante tener en cuenta esta situación de que también somos sujetos históricos. Así es, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. No, a ustedes por la invitación. Así es, rápidamente tenemos por aquí un pequeño anuncio. La Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas cuenta con más de 30 convenios y 24 años formando profesionistas exitosos. Por eso somos tu mejor opción. Inicia clases con nosotros, inscripciones abiertas, aprovecha esta oportunidad y no te quedes fuera. Inscríbete gratis y obtén 30% de beca. Sin examen de admisión, atractivo plan de becas, clases interactivas, alto nivel académico, plataforma digital gratis, sin pagos extra, biblioteca y laboratorio especializado. Para tu seguridad, realiza tu proceso de admisión en línea a través de www.ssh.edu.mx. Te ofrecemos licenciatura en Comunicación, Administración, Derecho, Mercadotecnia y Publicidad. Nuestra área de posgrado te ofrece especialidad en Comunicación Corporativa, maestría en Alta Dirección. No esperes más, recuerda www.ssh.edu.mx o contáctanos a través de WhatsApp al 22 29 21 49 52. Estamos ubicados en la 7 Sur 1107, Centro Histórico, Puebla. Pues una vez más, muchísimas gracias. Y pues a toda la gente que nos escucha, recuerden que la mejor forma de llevar a cabo esta cultura de prevención es simple y sencillamente estar bien informados. Recuerden tratar de hacerlo pues en fuentes lo más confiable posibles y pues también, como lo decíamos a lo largo de esta entrevista, recordar que pues no sé, yo lo quiero decir de esta manera y es nosotros somos y seremos la evidencia de lo que está sucediendo, ¿no? Como tú lo decías, somos sujetos históricos. Así es. Muchísimas gracias. Rápidamente un saludo para Castillo Marie, que nos estuvo escuchando. Recuerden que estamos a través de www.ansosmultimedios.com. Estamos en Twitter como Ansos Multimedios. Estamos en Instagram y en Facebook como Ansos Multimedios Radio. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto es Ansos Multimedios. Contáctanos a través de www.ansosmultimedios.com. Síguenos en nuestras redes sociales.